Hoy en Punto Crítico te presentamos la educación como parte de la vida como lugar de encuentro y el encuentro como potencia de transformación. Martínez Matonte, Nisita Silveira, Abdul Sattar Edi, Nemonte Nenquimo y las Radium Girls, 5 historias con más de 1000 rostros, donde también están los nuestros. Cientos de vidas del pasado que hoy, más que nunca, interpelan este presente. Comenzamos. Mi nombre es Rodrigo Collins y les doy la bienvenida. Esto es Punto Crítico. Coser la herida, la trama entre la memoria y la potencia. Mirar con los oídos. Solemos decir que la historia es una ficción inventada, un relato que triunfa en las estanterías hegemónicas de los aeropuertos para que sintamos que entendemos el mundo mientras volamos por encima de él. Pero la posta, ¿qué pasa con la historia de las historias? Esas memorias guardadas en los márgenes, en pleno encierro de silencio. ¿Qué pasa con la palabra que apenas logra fugarse en alguna letra y nos avisa que está allí, que sigue viva? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Y si probamos por un momento alterar los sentidos y mirar con los oídos? Quizás algunas de esas letras se vuelvan sílabas y de suma en suma, desde el eco, rescatemos algunos nombres. Quizás allí, en ese lugar atravesado por relatos cargados de potencia, podamos encontrarnos y reexistir. Hoy, en este último episodio de la primera parte de la pretemporada de Punto Crítico, compartimos 5 historias con más de 1000 rostros. Algunas de las vidas que la lógica del mercado y el olvido intentaron borrar para convencernos de que no hay otra forma de vivir que no sea el aislamiento. Hoy, más que nunca, esas memorias nos interpelan. Empezamos por Villa García, donde el pan y la escuela eran la misma cosa, porque la necesidad del barrio no sabía de trámites ni de fronteras comerciales. José Pedro Martínez Matonte, la potencia de lo común. Les invito entonces a que viajemos a Villa García, allí donde Montevideo parece deshilacharse para encontrarse con Canelones. Estamos en los años 50. Imaginemos por un momento ese paisaje de quintas y de personas que se dejaban la espalda en la cantera. Esa piedra que hoy sostiene el puerto de la ciudad de Montevideo. Esa materialidad gris y dura salía de las manos de los vecinos y vecinas que mientras construían la infraestructura del progreso ajeno, habitaban la precariedad propia. En ese contexto, la escuela número 157 no era simplemente un edificio público con una bandera en la puerta. Era, o tal vez intentaba ser, la Unidad Educacional Cooperaria, la UEC. Puede que a veces nos pase que estemos esperando que la innovación venga en cajas importadas o con sellos de universidades lejanas. Pero el maestro José Pedro Martínez Matonte no llegó a Villa García con un manual de pedagogía sueca bajo el brazo. Llegó, quizás, con una sospecha, que la escuela, si quería ser verdadera, y con esto me refiero a que su existencia tuviera el mismo peso y la misma urgencia material que el hambre o el trabajo en la cantera, debía oler a lo que olía el barrio. Porque una escuela que no se involucra en la soberanía de su territorio, ¿es una herramienta de liberación o es solo un trámite administrativo del sistema? Martínez Matonte sospechaba que el aprendizaje no podía ser un simulacro. Por eso, la escuela debía de oler a sudor, a tierra húmeda y sobre todo a pan recién horneado. Mientras hoy nos quieren convencer de que la innovación es una pantalla táctil o una aplicación que mide nuestra eficiencia individual, José Pedro Martínez Matonte innovó con algo mucho más subversivo. Innovó con ladrillos, con harina y con la disponibilidad absoluta del tiempo compartido. Hay un detalle que tal vez sea más radical en toda esta historia. Martínez Matonte pidió vivir en la escuela. Y no pensemos que lo hizo por una cuestión de ahorro o comodidad. Nos parece que su intención era romper esa frontera invisible, pero tan real que existe entre quien ejerce un cargo público y la vecindad que no llega a fin de mes. Su casa era la escuela y la escuela era su casa. Cuentan quienes lo conocieron que su ventana estaba siempre abierta, sin rejas, sin distancias, siempre abierta. ¿Qué significa en un mundo de alarmas y perímetros y cámaras de seguridad tener una ventana abierta a las 3 de la mañana? Dicen que si alguien de la gurizada ardía de fiebre o si a alguien le daban la noticia de que ya no había más lugar en la cantera, el golpe era ahí, en esa ventana. Y él abría, siempre abría. Quizás la potencia humana de José Pedro Martínez Matonte no residía en su oratoria, sino en esa disponibilidad material del cuerpo. Estar ahí cuando el sistema te dice que no hay nadie. Esa ventana abierta era una grieta en la lógica liberal de la privacidad. Era reconocer que la vida del otro y la otra nos incumbe, incluso en el corazón de la madrugada.
Martínez Matonte decía que las manos son nuestra potencia primaria. Si el sistema nos quita la capacidad de hacer, nos convierte en seres dóciles, sumisos, en meros consumidores de soluciones ajenas o peor aún, en engranajes silenciosos para la patronal. Por eso, en Villa García, la escuela no solo tenía pizarrones, tenía una panadería cooperativa. Pero no era una panadería para jugar a la casita, era una unidad productiva que alimentaba a todo el barrio. Les invito a que nos imaginemos a la gurizada aprendiendo matemáticas no con problemas abstractos en un cuaderno, sino pesando los kilos de harina necesarios para que el barrio desayunara, o cómo aprendían política no leyendo discursos, sino repartiendo el pan y decidiendo en asamblea cómo se financiaba la harina sin pedirle permiso al mercado ni esperar el goteo de la caridad estatal. Construyeron una cooperativa de consumo para frenar el saqueo de los precios de los almacenes de ramos generales que asfixiaban a las familias. Y con esas mismas manos, ladrillo a ladrillo, levantaron una policlínica que funcionaba dentro de la escuela. No era extensión escolar, era la vida misma organizándose para no morir de frío o de indiferencia. Quizás ahí es donde asoma la potencia política, esa a la que el sistema le tiene tanto miedo. No se trataba de ayudar a personas pobres, ese lenguaje asistencialista que tanto le gusta al poder para lavar su conciencia. Se trataba de organizar la potencia colectiva desde el pie. El sistema neoliberal que hoy habitamos de forma casi inconsciente necesita que creamos que para tener salud hace falta, por ejemplo, una prepaga cara, y que para tener pan hay que ir de modo sumiso al supermercado. La unidad educacional cooperaria nos demostró que si hay juntada se pueden tener las dos cosas, y además que en el proceso se puede recuperar la dignidad de ser dueños de nuestra propia subsistencia. Se trataba de un modelo de sociedad de fomento, donde la educación era el motor, pero el combustible era la autogestión. Por eso, en 1975, la dictadura cívico-militar no solo arrancó a José Pedro Martínez Matonte de su casa escuela. El acto más violento, el que revela la verdadera naturaleza del sistema, fue el borramiento técnico. No le alcanzó con llevarse al maestro. Quemaron los diarios de clase, destruyeron los registros de la cooperativa y desmantelaron la panadería. Querían que Villa García tuviera amnesia. Querían que el barrio olvidara que alguna vez fue dueño de su destino y de su pan. Porque un pueblo que sabe que puede producir su propia vida es un pueblo que ya no se deja mandar. José Pedro Martínez Matonte murió en el exilio, lejos de sus calles de tierra, pero su escuela de puertas abiertas nos sigue doliendo. Es una herida que no cierra porque nos grita, en este presente hiperconectado pero solitario, que el individualismo puede que esté lejos de contener el tipo de potencia necesaria para salir de este pantano. Quizás nos esté sucediendo que busquemos soluciones individuales a problemas que son estructurales, y la historia de la UEC nos devuelve la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez, si es que hubo alguna vez, que pensamos en cocinar el pan junto al vecino o la vecina? Y quizás no sea obvio, pero vale aclarar. No solo estamos preguntando por el pan. En Villa García no se intentó salvar a nadie desde un pedestal de heroísmo solitario. La salvación fue con el barrio o no fue. Nadie se salva solo, decía Freire, y José Pedro Martínez Matonte lo puso en la práctica física de amasar la masa cada madrugada. Nos queda esa duda flotando en el aire de este episodio. En un mundo que nos empuja a cerrar con triple llave y a mirar por la mirilla con desconfianza, ¿cuándo fue la última vez que golpearon nuestra ventana y nos animamos a abrir? ¿O acaso ya también nos olvidamos de cómo se siente el calor de una construcción que es de todos y de todas? Nisi da Silveira, la potencia del afecto contra el picahielo. Ahora les invito a que viajemos a Río de Janeiro, un poco antes, a los años 40. Quizás si la fragmentación contra la que peleaba Martínez Matonte se enfrentaba con el olor del pan y la tierra, la deshumanización contra la que nos enfrentamos en este bloque tuvo que plantarse frente al olor a lavandina y al alto voltaje. Les propongo entrar al Centro Psiquiátrico de Engenho de Dentro, un nombre que parece una ironía, un ingenio, una fábrica de lo interior, donde lo que se buscaba era en realidad vaciar a las personas de todo rastro de sí mismas. Puede que a veces miremos la historia de la medicina como un progreso, pero la psiquiatría de esa época en Brasil tal vez no era salud, era una forma de usar el encierro como herramienta política. Era esa intención de fabricar personas que no hagan ruido, cuerpos amaestrados por la obediencia que el sistema necesitaba en pleno estado novo, en pleno estado nuevo. Si nuestra mente no se acoplaba a la maquinaria del rendimiento o si nuestro dolor no era rentable para el mercado laboral, la respuesta técnica solía ser el castigo físico disfrazado de manual científico. A veces pienso y siento que se nos hace obligatorio que hablemos de las herramientas para que alcancemos a dimensionar el peso real de la resistencia colectiva. No eran errores, eran procedimientos. Se aplicaba el electroshock descargando 110 voltios directamente en las sienes de las personas para inducir convulsiones. Nos decían que eso reorganizaba la cabeza, pero materialmente lo que hacía era quemar memorias y quebrar la voluntad. Y luego estaba la lobotomía. En esos años se ejecutaba con una técnica que hoy
nos hiela la sangre por su eficiencia industrial. No hacía falta un quirófano complejo, bastaba un instrumento parecido a un picahielo que se introducía por encima del ojo, atravesando el hueso hasta llegar al cerebro. Allí, con un golpe seco de un mazo, cortaban los cables de nuestra capacidad de decir. El objetivo era pacificar, convertir nuestra complejidad humana en un mueble funcional que respira y consume, pero que ya no siente, ni desea y por sobre todo no molesta. Un cuerpo vacío para una sociedad que solo necesita engranajes silenciosos. En ese mar de guardapolvos impecables que se creían dueños de la verdad, entró Nisi da Silveira en 1944. Venía de conocer el encierro ella misma tras haber sido encarcelada por el régimen bajo la etiqueta de comunista. Quizás por eso, al entrar a Engenho de Dentro, no vio enfermos, vio personas a las que se le estaba robando la existencia para que encajaran en el molde. Tal vez el detalle que nos invita a despertar cierta lucidez ocurrió frente a la máquina de electroshock, cuando le ordenaron que fuera ella quien apretara el botón para descargar la electricidad sobre una persona atada. Sus manos se quedaron quietas. Ese no fue una desobediencia técnica radical. Fue negarse a hacer la mano que domestica a la fuerza. Como castigo, la administración la mandó al sector de terapia ocupacional, el depósito de los descartes. El lugar donde se enviaba a quienes entendían que ya no tenían cura, para que limpiaran pisos y dejaran de ser un gasto. Pero Nisi no aceptó que el destino de esas personas fuera la escoba. Quizás entendió que la violencia se limpia con otras herramientas. En lugar de instrumental quirúrgico, trajo pinceles, arcillas y papel. Y trajo gatos. Nos decía que los animales eran coterapeutas, porque tienen una potencia que el sistema médico ha perdido. El afecto que no pide nada a cambio. Los gatos no diagnostican y no exigen que seas productivo para darte su calor. El vínculo con lo vivo fue la primer grieta por donde empezó a fugarse la humanidad de quienes el hospital llamaba casos perdidos. A quienes estaban allí, Nisi no les llamaba pacientes, sino colaboradores. No quería que fueran seres pasivos esperando el golpe técnico. En ese depósito, entre pinceles y barro, empezó a brotar un universo de formas y colores que hoy nos interpelan desde el Museo de Imágenes del Inconsciente. Personas como Adelina Gómez, que pasó años en silencio, empezaron a hablar a través del óleo. Su arte no era un pasatiempo, era la prueba material de que nuestra capacidad de crear es un núcleo de resistencia que el sistema no puede anular si encuentra un espacio de libertad y un vínculo de afecto en lugar de una disciplina militar. Y si nos preguntamos qué es lo que el sistema llama realmente salud, Nisi demostró que se nos impone una trampa. Se suele definir la normalidad por la utilidad. Si somos capaces de trabajar 8 horas y de obedecer sin chistar, se nos dice que estamos en salud, aunque por dentro estemos secos. Nisi propuso que la locura es, muchas veces, un exceso de mundo interior que no encuentra salida en una sociedad anestesiada. El picahielo no buscaba curar, buscaba eliminar lo que resultaba incómodo para la producción. Nos demostró que la potencia humana no necesita ser normalizada, sino escuchada. La creación artística en aquel pabellón no era solo estética, era política. Era recuperar el derecho a ser alguien en un mundo que solo nos quiere dar un código de barras. Cada mandala pintado era un acto de obediencia contra el intento de borrarnos el deseo. Puede que a veces nos suceda que pensemos en estas historias como algo lejano, pero ¿y si pensamos en cuántas lobotomías digitales nos aplicamos hoy para seguir siendo funcionales? ¿Cuántas veces nos silenciamos para encajar? Quizás Nisi no salvó a nadie sola, se salvó con los demás, reconociendo que la salud es un territorio que se construye cuando nos encontramos. Porque nuevamente nos pasa que nadie se salva solo, y en aquel pabellón frío, la salvación tuvo la forma de un gato ronroneando y de una mano que, en algún lugar, en lugar de apretar un botón de tortura, sostuvo un pincel junto a otra mano herida. Nisi da Silveira eligió mirar donde el poder quería cegar, y al mirar nos ayudó a coser la herida que el sistema había abierto con un mazo. Quizás la pregunta que nos queda es, ¿cuándo fue la última vez que frente al dolor del que tenemos al lado nos animamos a proponer un espacio para crear algo en conjunto en lugar de solo medir si nos sirve o no nos sirve? Abdul Sattar Edhi, la potencia del cuidado radical sin capital. Ahora les invito a que salgamos por un momento de la institución, o de las instituciones, de esas paredes blancas de la psiquiatría o de las aulas de la escuela, y que nos asomemos a las calles de Karachi, en Pakistán, una de las ciudades más densas y desiguales del planeta, donde más de 20 millones de personas intentan sobrevivir en un territorio donde el Estado suele parecer una abstracción lejana, un sello en un papel que nunca llega a quien no tiene nada. Allí, en ese laberinto de cemento y polvo, vivió alguien que tal vez no desarme por completo el argumento liberal de la escasez, Abdul Sattar Edhi. Puede que a veces nos convenzan de que para cambiar la realidad, o al menos para que no se nos desarme entre los dedos,
haga falta un plan maestro, diseñado en un despacho con aire acondicionado o con un fondo de inversión extranjero. Pero sucede que al mirar la historia de Eddy, nos sugerimos que la potencia humana es capaz de construir una infraestructura del cuidado partiendo de una camioneta vieja, un poco de combustible y un par de manos dispuestas a tocar aquello que el sistema ha decidido que ya es desecho. Si nos detenemos a mirar la materialidad de lo que hoy es la Fundación Eddy, las cifras nos abruman. Pero no por el lujo, sino por la escala de la necesidad cubierta. Manejan la red de ambulancias voluntarias más grande del mundo, con más de 1.500 unidades que no descansan nunca, además de orfanatos, clínicas y morgues que funcionan donde nadie más entra. Pero vayamos a uno de los datos que realmente interpela fuertemente, el económico. Eddy se mantuvo firme en una decisión política radical. No aceptaba subsidios del gobierno ni donaciones corporativas. Decía que el dinero del poder tiene hilos invisibles que terminan atándonos las manos y que tarde o temprano el que pone la plata decide a quién se salva y a quién se deja morir. ¿Cómo se financia entonces una red de 1.500 ambulancias sin el gran capital? Es posible que su potencia radicara en lo que podríamos llamar la economía del centavo. Eddy ponía una caja de madera en la esquina de una calle polvorienta y se sentaba ahí simplemente a esperar. Y lo que ocurría nos devuelve la fe en lo colectivo. El trabajador que ganaba lo mínimo, la persona que apenas tenía para un plato de arroz, era quien ponía una moneda. La red de salud más eficiente de la región se levantó con el vuelto del pan de las personas más pobres. Quizás sea la prueba material de que el nosotros, el nosotras, es un capital que el mercado no puede comprar ni controlar. Hay dos gestos en esta infraestructura de Eddy que tal vez funcionen como atajos de lucidez en nuestra conciencia. El primero es la cuna de metal pintada de blanco que está fuera de cada uno de los centros de la red con un cartel que dice: "No maten al bebé, déjenlo aquí, nosotros lo cuidaremos". En una sociedad atravesada por estigmas feroces sobre la niñez nacida fuera del matrimonio o es agurizada con discapacidad, Eddy no nos dio un discurso moral sobre la vida, nos dio una respuesta física, un objeto material, la cuna. Ayudó a que miles de personas no fueran arrojadas a los basurales, literalmente, dándoles un lugar en una trama de cuidado que no preguntaba por el origen, sino que respondía a la existencia. El segundo gesto es el de la morgue. Eddy, hasta que su cuerpo ya no le permitió sostener el peso del agua, lavaba personalmente los cadáveres que nadie reclamaba. Cuerpos de indigentes, víctimas de atentados o de esa soledad absoluta que produce el mercado. Nos preguntamos, quizás con un poco de incomodidad, ¿por qué gastar tiempo y recursos en lavar a un muerto desconocido que ya no puede producir ni consumir? Tal vez sea porque entendió que la potencia humana empieza por devolver la dignidad allí donde el sistema solo ve basura. Si la vida es sagrada en el momento final de la muerte, pensaba él, tiene que serlo también en cada segundo anterior. Lavar esos cuerpos era un acto de desobediencia contra la categoría de persona descartable. Mientras la fundación manejaba presupuestos de millones de dólares, Eddy vivió hasta el final en una habitación de 2 por 2 metros pegada a su oficina. Tenía apenas 2 mudas de ropa y comía exactamente lo mismo que las personas voluntarias que limpiaban los pisos. Ese ascetismo no parece ser una cuestión de sacrificio religioso, sino una herramienta política de coherencia que nos muestra que el cuidado radical es incompatible con la acumulación individual. Para que 1.500 ambulancias lleguen a los callejones donde el Estado no llega, tal vez sea necesario que alguien esté dispuesto a no tener nada más que sus manos y su tiempo. Desde el punto crítico, no estamos fomentando ir al punto más extremo de la acción. Estas acciones de Eddy quizás nos permitan reflexionar hasta dónde colectivizamos nuestras manos. Nos surge la pregunta, ¿por qué esperamos siempre que los grandes jugadores de la política internacional o los filántropos de Silicon Valley resuelvan la orfandad de nuestras ciudades cuando nuestra propia organización autónoma es capaz de burlar el vacío del mercado? Eddy no nos propuso ser un salvador solitario de esos que salen en las películas. Nos propuso ser un engranaje, una pieza técnica que permite que la solidaridad de un pueblo se transforme en infraestructura real. En Pakistán, donde la partición y las guerras han dejado cicatrices materiales de desplazamiento y miseria, Eddy propuso la construcción de un estado paralelo hecho de voluntades, solidaridad y monedas de cobre. Nos queda ese pensamiento de cuánta de nuestra propia potencia estamos delegando en instituciones que no nos ven, esperando que alguien de arriba resuelva el dolor de la esquina. Nuevamente vemos lo mismo, esta vez con Eddy. Parecía que él sabía que nadie se salva solo, pero también que la salvación no es un milagro, sino el trabajo sucio y necesario de cuidar lo que el sistema desprecia. Vivía en la calle para que la calle dejara de ser un lugar de muerte y abandono. Se salvó, tal vez, con cada criatura que alguien dejó en esa cuna de metal en lugar de entregarla al vacío. Quizás su esperanza no era un sueño poético, sino una esperanza trabajada con el olor a desinfectante y el sonido de las sirenas manuales. Nos pasa que a veces nos sentimos impotentes frente a la escala de la desigualdad global, pero ahí está la red de ambulancias de Karachi para recordarnos que el nosotros, el nosotras, tiene una capacidad de maniobra que el dinero que maneja el poder hegemónico no puede ni imaginar.
Y si probamos a pensar en qué tipo de infraestructura del cuidado podríamos cocinar juntos y juntas en nuestro propio barrio o con lo que tenemos a mano sin esperar el permiso de nadie. Nemonte Nenquimo, la potencia del territorio piel contra el extractivismo. Ahora les invito a que dejemos por un rato el asfalto, el ruido de las ambulancias y los pasillos de hospital, para que nos adentremos en la espesura de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en la provincia de Pastaza. Allí habita el pueblo guaorani y allí vive Nemonte Nenquimo. Nos sugiero que tengamos cuidado. Si la miramos como una simple activista ecológica para la foto de una revista internacional o para el algoritmo de redes sociales, es muy probable que no hayamos entendido nada de lo que está en juego. La potencia de Nemonte no nos parece una cualidad individual ni un rasgo de heroísmo, uno de esos que el sistema suele premiar para aislarnos. Es quizás la potencia de una memoria milenaria que se niega a ser domesticada, empaquetada y convertida en un commodity. De esos para el mercado global. Puede ser que a veces sintamos que el sistema neoliberal nos ha colonizado tanto la cabeza que terminamos viendo a la naturaleza como un decorado externo, algo que está allá afuera. A veces nos encontramos hablando del medio ambiente como si fuera una cáscara que nos rodea y de la cual podemos disponer, y no algo de lo cual somos parte en cada respiración. Nemonte nos sacude esa mentira desde la raíz. Para quienes habitan la selva de Pastaza, el territorio no es un recurso económico ni un lote de inversión, es la piel. Si perforan el suelo para sacar petróleo, nos están abriendo un tajo en nuestra propia carne colectiva. Podríamos ir directamente al hueso de la disputa material para entender de qué hablamos cuando hablamos del despojo. En 2018, el Estado ecuatoriano decidió poner en licitación lo que los tecnócratas de los ministerios llamaron, con una frialdad absoluta, el bloque 22. Se trata de 500.000 de acres de selva virgen, un territorio que ha sostenido la vida de comunidades enteras durante siglos. Para el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, ese 500.000 de acres era apenas un polígono sombreado en un mapa de Excel, una cifra proyectada de barriles de crudo que servirían supuestamente para pagar cuotas de una deuda externa que el pueblo guaorani nunca contrajo. Para Nemonte y para su pueblo, ese bloque 22 no era una cifra ni un activo financiero. Era el hogar de los espíritus de sus ancestros, la farmacia viva de la comunidad donde cada planta tiene un nombre y una función, y el único futuro posible para su descendencia. Aquí nos encontramos con el choque violento entre dos formas de entender la materia, la del capital, que solo ve unidades de extracción, y la de la vida, que ve un tejido interconectado que no se puede fragmentar ni morir. El sistema del mercado intenta convencernos de que el progreso justifica el sacrificio de ciertos territorios, pero nos preguntamos, ¿qué tipo de progreso es ese que necesita destruir la fuente de agua y aire para alimentar una maquinaria de consumo que nunca tiene suficiente? Es necesario que miremos de cerca la materialidad del extractivismo petrolero para entender que no es simplemente sacar aceite de la tierra. Es, en realidad, una ingeniería de muerte planificada. Para llegar al crudo, primero hay que deforestar kilómetros de selva virgen para abrir caminos por donde pasará la maquinaria pesada. Esos caminos fragmentan el hábitat y desplazan a la fauna. Luego viene la contaminación inevitable de las napas de agua con metales pesados como el plomo, el cadmio y el níquel, subproductos de la perforación que terminan en los ríos donde la gente pesca y se baña. Esa contaminación física produce una fragmentación social devastadora. Los pueblos pasan de ser soberanos y autosuficientes a convertirse en mendigos de las empresas petroleras, perdiendo su salud y su autonomía alimentaria. Nemonte entendió con una lucidez política impresionante que si entraba el primer taladro, se terminaba la historia de su pueblo. No había negociación posible sobre la cantidad de barriles o el porcentaje de regalías, porque no se puede negociar la supervivencia de la piel que nos permite existir. El bloque 22 era materialmente una sentencia de muerte disfrazada de oportunidad de desarrollo. Un detalle que tal vez nos despierte cierta lucidez o conciencia ocurrió en 2019 en un juzgado de Puyo. Les propongo que nos imaginemos esta escena. Abogados con corbatas impecables, jueces citando leyes redactadas en despachos lejanos con luz fluorescente y aire acondicionado, y toda una lógica burocrática diseñada específicamente para que los pueblos originarios siempre pierdan, sobre todo por falta de tecnicismos. El Estado alegaba que había realizado una consulta previa, pero la realidad material es que habían ido a las comunidades a engañar a la gente con promesas vacías y mapas que nadie comprendía. En medio de ese teatro del poder, donde la palabra de los guaorani parecía no tener valor jurídico, las abuelas del pueblo se levantaron y empezaron a cantar. Ese canto no fue un adorno folclórico para la tribuna ni una interrupción emocional. Fue un acto de guerra simbólica y política. Cantaron su historia, nombraron cada río, cada ancestro y cada espíritu que habita los árboles del bloque 22. Rompieron la lógica fría de la burocracia con la potencia vibrante de lo vivo. Nemonte no estaba allí simplemente como una representante
ilegal ante la ley del blanco. Estaba allí como cuerpo territorio, recordándoles a los jueces que no estaban decidiendo sobre un papel, sino sobre una vida que respira y que contiene memoria. Ese canto fue la evidencia material de un vínculo que el derecho colonial no sabe cómo procesar. Les invito a fijarnos un momento en la trampa discursiva que Nemonte y su comunidad desarmaron. El sistema neoliberal siempre intenta que discutamos dentro de sus términos. Nos ofrece hablar de impacto ambiental mitigable, de compensaciones económicas o de regalías para la educación. Pero ella dijo algo mucho más potente. Nuestro territorio no se vende. Punto. No hay diálogo posible cuando la propuesta del otro es nuestra desaparición. Lograron lo que parecía imposible, ganar un juicio histórico al Estado ecuatoriano. Consiguieron un fallo que protege ese 500.000 de acres y que sienta un precedente para que no se pueda licitar territorio indígena sin un consentimiento real, libre e informado. Y nos sucede que Nemonte siempre habla en plural. Nunca dice yo gané. Dice nosotros resistimos, nosotras cantamos. Sabe que si el sistema la convierte en una heroína individual, de esas que salen en las charlas TED, la aísla de la fuerza al tejido colectivo que le da sentido. Su potencia radica en ser una fibra más de un metabolismo biológico y social que incluye a los pájaros, a los ríos, a las ancianidades y a quienes todavía no han nacido. Es una forma de recordarnos que somos parte de una red que el capital no puede reproducir en un laboratorio por más tecnología que ostente. Nos queda una pregunta punzante para nuestra propia realidad. ¿Qué territorio defendemos nosotros y nosotras, quienes vivimos en pleno cemento, algoritmos y pantallas? ¿O será que ya nos han quitado tanto el suelo que ya no sentimos que nada nos pertenezca y por eso nos sentimos tan solos en medio de la multitud? Nemonte no salvó la Amazonía desde un pedestal de santidad ecológica. Se salvó con su gente, reconociendo que la libertad no es una abstracción, sino que empieza por tener un suelo sano donde pararnos y un agua limpia para beber. En Pastaza, la liberación tuvo el sonido de un canto antiguo que logró detener, al menos por un rato, la maquinaria de la avaricia que todo lo convierte en mercancía. Tal vez nos suceda que su potencia nos duela un poco, porque de algún modo nos muestra por contraste todo lo que hemos perdido en nuestra carrera por la eficiencia y el consumo. Pero ese dolor quizás sea el dolor del crecimiento de nuestra propia conciencia. Es darnos cuenta que aunque muchos y muchas estemos aún en la ciudad, todavía hay algo en nosotros y en nosotras que pertenece a la tierra y que vale la pena defender con la misma terquedad que los guaraní. ¿Nos animamos a buscar cuál es nuestra propia trinchera contra el despojo de nuestra vida cotidiana? Las Radium Girls, la potencia del cuerpo obrero como evidencia. Ahora les invito nuevamente a viajar a los años 20, un poco más atrás, a las fábricas de la United States Radium Corporation, en Nueva Jersey, Estados Unidos. A veces la potencia se nos oculta en un brillo que mata, en una luminiscencia que parece mágica, pero que esconde una ingeniería de crueldad. Allí, muchas jóvenes, apenas adolescentes que recién asomaban al mundo del trabajo, pasaban sus jornadas pintando los números de los relojes. El sistema necesitaba que en las trincheras de la Primera Guerra Mundial los soldados pudieran ver la hora en la oscuridad absoluta, sin encender una cerilla que los delatara. Para eso se usaba una pintura llamada Undar, hecha con radio. En aquel entonces, el radio no era visto como un peligro, sino como la medicina del futuro. Se vendía en tónicos, en cosméticos y hasta en pasta de dientes. Nos convencieron de que ese brillo era sinónimo de vigor y salud, pero mientras los dueños de la empresa se protegían con pantallas de plomo y pinzas metálicas en sus laboratorios, a la gurizada en la línea de producción se les decía que la pintura era tan inofensiva que podían jugar con ella. Tal vez sea necesario que nos detengamos en la materialidad de este veneno para entender la escala de la desprotección a la que nos exponen cuando el mercado manda. El radio 226 tiene una vida media de 1600 años. Eso significa que una vez que entra en la trama de la vida, no se va, se queda ahí, emitiendo energía, mucho después de que hayamos dejado de respirar. Lo que ocurrió en los cuerpos de aquellas jóvenes fue un error biológico fatal provocado por la química del sistema. El organismo humano, en su sabiduría de millones de años, confunde el radio con el calcio. Cuando el radio entra en el flujo sanguíneo, el cuerpo lo reconoce como un mineral necesario para fortalecer la estructura y lo deposita directamente en los huesos y en los dientes. Literalmente nos convertimos en una fuente de radiación interna que nos devora desde la médula. El radio no se queda quieto, bombardea las células desde adentro, deshaciendo los tejidos, perforando la estructura que nos sostiene. Mientras a ellas le decían que el radio les daría salud, sus propios esqueletos se estaban transformando en una trampa radioactiva que las consumiría durante décadas. El detalle que nos revuelve las tripas, pero que es fundamental para entender la técnica de la explotación, era el método de trabajo Lip Dip Paint, lamer, mojar, pintar. Para que el número del reloj quedara con una precisión perfecta, los pinceles del pelo de camello debían tener una punta finísima. La técnica que la empresa enseñaba era que las trabajadoras chuparan el pincel con los labios para afilar la punta, lo mojaran en la pintura luminosa y pintaran el cuadrante. Lo hacían cientos, miles de veces por día. Chupar, mojar, pintar.
Les invito a imaginar la escena. Esa gurizada brillando en la oscuridad de los salones de baile de Nueva Jersey, porque se pintaban las uñas, el pelo y hasta los dientes para sorprender a sus vínculos con ese resplandor mágico. El sistema la usaba como pinceles humanos, como herramientas biológicas para un fin industrial. Pero mientras ellas brillaban por fuera, sus mandíbulas empezaban a perforarse por lo que los médicos llamarían después mandíbula de radio. Los huesos se volvían tan frágiles que se rompían con solo caminar o el recibir un simple abrazo. Era la materialidad del capital devorando la materialidad de la vida. Podemos observar a veces cómo opera la maquinaria del poder cuando el negocio y el prestigio están en riesgo. Cuando las trabajadoras empezaron a enfermar y a morir de formas espantosas, la empresa no solo ocultó los informes científicos que ya hablaban de la toxicidad del radio, hizo algo mucho más perverso. En una maniobra de control moral y social, pagaron a médicos cómplices para que diagnosticaran que las jóvenes tenían sífilis. Es posible que quisieran que la vergüenza social tapara el asesinato industrial. Si la culpa era de la vida silenciosa de las mujeres, la empresa quedaba libre de responsabilidad. El sistema siempre intenta individualizar el daño. Uno se muere porque lleva una vida fácil o porque tiene mala suerte genética, nos dicen. Mientras nuestros huesos se deshacen por la codicia de un accionista que nunca pisó el taller. La mentira corporativa no fue un error de comunicación, fue una estrategia de supervivencia del capital para evitar las indemnizaciones y seguir produciendo relojes que brillan a costa de vidas que se pagan. Y aquí es donde la voluntad humana nos demuestra de qué está hecha, cuando nos decidimos a no ser víctimas pasivas. Estas personas, lideradas por Grace Fryer y otras compañeras, no se quedaron esperando a un salvador mesiánico ni a un abogado caritativo. Ellas mismas, mientras sus cuerpos se desmoronaban, se convirtieron en investigadoras de su propio dolor. Se organizaron y demandaron a la corporación en un momento donde nadie creía que un grupo de obreras precarias pudiera doblarle el brazo a un gigante industrial vinculado al ejército. Usaron sus propios cuerpos, que ya eran evidencia física indiscutible, para demostrar la verdad ante los tribunales. El detalle que tal vez nos despierte cierta lucidez es que en el juicio algunas ya no podían ni levantar la mano para jurar debido a la fragilidad de sus huesos, pero su voz no temblaba. Su potencia fue colectivizar el síntoma. Dejaron de ser casos aislados de mala suerte para convertirse en una clase trabajadora en lucha por la verdad científica y la dignidad física. No peleaban solo por una indemnización, peleaban para que la empresa admitiera que las había envenenado a sabiendas. Gracias a la terquedad de estas mujeres se fundaron los estándares de seguridad industrial modernos. Su lucha dio origen a lo que hoy conocemos como el derecho a demandar por enfermedades profesionales y sentó las bases de las agencias de protección laboral. Nos sugiere que la historia de esto no fue un regalo del progreso ni una evolución natural de las leyes. Fue, como tantas otras, una conquista arrancada con los dientes por jóvenes que sabían que iban a morir, pero decidieron que sus muertes marcarían el límite material para la impunidad corporativa. Su dolor se transformó en una herramienta técnica para proteger a quienes vendrían después. Y si nos preguntamos cuántas pinturas invisibles nos toca tragar hoy por nuestros laburos digitales, en plena precariedad de las plataformas o en el contacto con sustancias que nos dicen que son seguras, pero que solo sirven para que el algoritmo brille un poco más. Las Radium Girls no fueron heroínas de mármol, eran pibas, de esas que quieren ir a un baile, que querían disfrutar de su juventud, de su autonomía, pero cuando el sistema las quiso borrar de la historia, tachándolas de enfermas morales, su potencia brilló más fuerte que el radio. Sus huesos, que todavía hoy emiten radiación bajo tierra, en ataúdes sellados con plomo, son un recordatorio material de que la verdad quizás no se puede enterrar si hay un nosotros y nosotras dispuesto a desenterrarla. Quizás nos pase que a veces sintamos que somos piezas reemplazables de una maquinaria inmensa, pero la historia de las Radium Girls nos grita que el cuerpo obrero es la evidencia última de la injusticia y al mismo tiempo un territorio de rebelión. Tal vez nadie se salva solo de la explotación. Las de Radium Girls se salvaron del olvido juntando sus dolores y transformándolos en una demanda colectiva. Su esperanza fue una esperanza trabajada, escrita con actas judiciales y huesos rotos para que hoy nosotros y nosotras tengamos al menos el derecho a preguntar qué es lo que están pidiendo que traguemos en nombre de la producción. El ritual de la memoria. No sé, costó llegar hasta acá y atravesar estas historias. Estas 5 historias son la punta de un enorme iceberg de miles de personas, de las cuales tuvimos que elegir algunas. Y costó, porque tiene un costo. Dejar otras invisibles todavía, ahí o apenas nombradas. Si fuera por nosotros estaríamos horas y horas dando cabida. Me quedo pensando si estas 5 historias alcanzan para atenuar al menos en algo tanto ruido que nos rodea. Estas y miles, pero realmente miles de otras historias que están ahí, respirando en los márgenes de lo que nos cuentan, de los que nos quieren ocultar.
ocultar. Me pregunto, más bien, ¿a qué nos invitan hoy estas historias? Quizás simplemente a no volvernos de piedra en un mundo que nos empuja todo el tiempo al sálvese quien pueda. ¿Qué nos resuena de ese pan amasado en la madrugada? ¿O de un canto que defiende la piel de la tierra, que es nuestra propia piel? ¿O de una cuna blanca esperando en la vereda para que un gurí no sea deshecho? ¿O del ronroneo de un gato en el medio del encierro que te dice que tu vida es digna? ¿Qué nos pasa con ese brillo de los huesos que todavía hoy nos exige justicia? Capaz que son solo formas de sostenernos cuando el frío de la indiferencia arrecia. A veces puede que nos pase que tengamos ese sentimiento de que nos rompieron la capacidad de confiar, que nos convencieron de que el desierto es lo único que hay y que la competencia es nuestra única ley biológica. Pero si nos animamos a reconocer las heridas, las de cada quien, con sus formas y sus tiempos, quizás podamos acompañarnos para intentar sanar colectivamente. Porque sanar en este punto crítico no parece ser solo que deje de doler. Es tal vez animarnos a sostener la esperanza que trabaja hoy junto a quien tenemos al lado, para construir trama, red, trinchera, potencia, camino y horizonte. Un futuro que no sea solo una repetición en este presente de tanta anestesia. Dijimos, decimos y seguiremos insistiendo, nadie se salva solo, nadie se salva sola. Quizás suceda que nos vamos salvando si somos compañía, si nos acompañamos y dejamos de ser polizones de la vida de otros y de otras. La crítica, si no nos encuentra en el afecto, se vuelve puro cinismo. Y la esperanza, quizás la esperanza sea ese laburo cotidiano de no soltarnos la mano cuando el sistema nos quiere aislados. Este café de hoy termina. En este final dejamos que resuenen las palabras de Lilian Toledo, una compañera uruguaya quien nos trae un convite abierto a habitar en compañía con la piel del otro, la otra, le otro. A insistir con la delicada y terca manía de creer en ese extenso abrazo que tiene tiempo y espacio y que como refugio y trinchera sana, crece y no hace daño. Nadie quiere como nosotros. Las viejas, los putos, las mujeres golpeadas y desarmadas, las adolescentes destratadas o en la trata, las gurisas ensoledadas, olvidados, los hombres partidos en dos por el laburo o amores desahuciados, les violades, los que no tenemos pan, paz o libertad, los polizones de la vida de otros, los que navegamos en balsa amados, los que por camas tenemos umbrales, los que escribimos enrabiados. Nadie quiere como nosotros, nadie necesita tanto del amor. Y hasta acá llegamos en esta primera parte de la pretemporada, intentando unir el pensar y el sentir, con un agradecimiento enorme a quienes nos han acompañado hasta ahora en este espacio y tiempo de desobediencia tierna. Pretendemos volver y hacerlo pronto, posiblemente en la segunda quincena de enero. Seguiremos en comunicación a través de nuestras redes sociales, donde les invitamos a dejar sus comentarios y sus dudas de cómo continuar esta segunda etapa. Tenemos ciertas claridades, más no certezas, y seguiremos incluyendo formas de poder comunicarnos, respetuosas de quien está a la escucha, como también de quien les habla, buscando que estos tiempos sean más de proceso, más que de celeridades. Por ahora nuestro propósito fue una invitación a situarnos en el presente, sosteniendo la antorcha de la memoria histórica para en compañía animarnos a mantener encendidas las utopías colectivas. Este proyecto existe gracias a la entrega dedicada y sostenida. Entendemos y entiendo que la reflexión profunda requiere tiempo y paciencia. Defender la cultura independiente es una decisión política. Si este contenido les interpela, tomen la decisión y formen parte. La casa está abierta y es para habitarse. Recordemos el núcleo de esta propuesta. La crítica se hace con afecto y la esperanza trabaja. Si les resonó, si tuvo algún sentido para ustedes, suscríbanse ahora mismo, sigan nuestras redes sociales y arrimen sus comentarios. Quizás a alguien les sirva para tener claro que no estamos en soledad, que hay mucha gente remando en dulce de leche y que si nos juntamos, el todo es mucho más que la suma de las partes. Se encuentran en YouTube, Spotify, Apple, Vox y en redes sociales y en muchos lugares más. Ustedes eligen, entran a taplink.cc/inclinada.crítico y ahí se suman por las plataformas que les sea más cómoda.
Nos vemos con los oídos en la próxima para retomar la senda de esta pretemporada, en la segunda parte. Nos vamos, y ya que empezamos a situarnos, les compartimos un par de dudas para esta mesa de fin de año. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos movemos? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? Y no menos importante, si este modelo de vida nos quiere en soledad, ¿nos animamos a habitar la calma, la espera y la paciencia para caminar en compañía? Y en lo concreto, a su vez, para estas fiestas, recordemos que la naturaleza, los animales y las personas con ciertos trastornos como ser los del espectro autista no la pasan bien con los fuegos artificiales. Tomemos conciencia y la decisión convencida de que nuestro placer no debe implicar el sufrimiento de otros seres. Chau, de corazón, nuevamente gracias por hacer posible esta trinchera colectiva. Nadie quiere como nosotros. Las viejas, los puntos, las mujeres golpeadas y desarmadas, las adolescentes destratadas o en la trata, las gurisas ensoledadas, olvidados, los hombres partidos en dos por el laburo o amores desahuciados, les violades, los que no tenemos pan, paz o libertad, los polizones de la vida de otros, los que navegamos en balsa amados, los que por camas tenemos umbrales, los que escribimos enrabiados. Nadie quiere como nosotros, nadie necesita tanto del amor.